Qué alegría podernos reunirnos una vez más en este lugar y ver un buen grupo muy significativo que se ha dado cita a este lugar. Es una bendición, hermanos, porque a pesar de que la lluvia ha llegado, ustedes han decidido venir aquí a la casa de nuestro buen Dios. Y yo alabo el nombre de Dios, hermanos, porque cada acción que hacemos nosotros tiene una recompensa maravillosa en el reino de los cielos. Y esta tarde tan especial quisiera invitarles para que abramos juntos la palabra del Señor. Vayan conmigo al libro de Jonás, el capítulo 1, allá en el verso 6. Y el título del tema de esta reflexión se llama Una extraña historia de evangelismo. Jonás capítulo 1 en el verso 6. Dice la palabra del Señor: el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Palabra de Jehová. Vamos a orar así como estamos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Esta tarde, Señor, hemos llegado a este lugar muy especial, un lugar muy reverente, Señor, donde tu santa presencia se manifiesta, Señor, donde tus ángeles, Señor, están aquí con nosotros. Permite que al estudiar tu palabra podamos entender esa extraña historia de evangelismo, cómo tenemos que hacerlo, Señor. Acompáñanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La Biblia menciona en el libro de Lucas, el capítulo 19, en el verso 40, que si nosotros llegáramos a callar con seguridad, entonces las piedras, ¿qué cosa? Las piedras entonces llegarían a clamar si nosotros en algún momento dejamos de cumplir con nuestra responsabilidad de la cual hemos sido llamados. Y es que la obra de Dios es una obra que no se detiene. La obra de Dios es una obra que tiene que avanzar. Y como dijo el libro de Zacarías, el capítulo 4, allá en el verso 6, no es con ejército, no es con fuerza, sino es con mi espíritu, dice Jehová. ¿De quiénes, hermanos? Dice Jehová de los ejércitos. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones extrañas en el cumplimiento de la misión. A veces nosotros creemos que estamos haciendo la misión, pero a veces nosotros en algunas ocasiones nos hemos equivocado. Y a pesar, hermanos, de que Dios nos ha llamado a pesar de las limitaciones, a pesar de las imperfecciones que tenemos, a pesar de que no tenemos muchas posibilidades, el Señor ha llamado a sus hijos para cumplir una gran parte en la obra de la evangelización. Nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz, ¿qué cosa? A la luz admirable. Y es en esta ocasión que quisiera compartir 5 situaciones extrañas de evangelismo en la vida de una persona. En la vida de Jonás. Jonás llegó a ser un evangelista, pero el método que él usó pareciera que era extraño, la forma como Dios llamó a este hombre para cumplir ese mensaje tan especial. Y el mensaje de hoy tiene como propósito a nosotros llegar a mostrarnos de que a pesar de lo que somos, Dios nos ha llamado para cumplir la misión, no por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser cuando estamos en las manos de Él, hermanos. Vayan conmigo. Jonás capítulo 1, verso 1. Un llamado extraño. Jonás 1:1. Dice la palabra del Señor: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de ¿quién? Hijo de Amitai, diciendo. Desde el primer verso la historia ya comienza a ser extraña,
porque Dios entonces decide elegir a un profeta de un pueblo poco conocido. Y el pueblo donde Jonás vivía, de donde él era originario, dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, el capítulo 14, verso 25, que Jonás era de un pueblo llamado Gad-Hefer. Y Dios llamó a este hombre de ese lugar para ir a predicar a una ciudad llamada Nínive. Aquella ciudad Nínive se le conocía también como la gran ciudad. Pero saben, cuando Jonás recibió la invitación de que Jonás tenía que ir a predicar a aquella ciudad, la palabra del Señor dice que Jonás sabía precisamente cómo era el tipo de personas que vivía allá en la ciudad de Nínive. La historia universal nos ha enseñado que la ciudad de Nínive llegó a ser la capital del imperio asirio. Y la ciudad de Nínive fue construida por un hombre llamado Nimrod. Nimrod llegó a ser bisnieto de un hombre llamado Noé. La historia se la puede encontrar en el libro de Génesis, el capítulo 10, del verso 7 al verso 11. La ciudad de Nínive, las personas que vivían en aquel lugar llegaron a ser famosos por la crueldad con las que ellos conquistaban a las naciones. Eran tan crueles como ellos despojaban a las mujeres. Eran tan malvados que ellos arrasaban aún a los niños. Eran tan crueles aquellas personas que mostraban salvajismo cuando Nínive iba a conquistar a otra ciudad. De tal manera que cuando los ninivitas iban a conquistar algún otro campo, alguna otra ciudad, no dejaban a ninguna persona viva en aquel lugar. De tal manera que muchas veces los ninivitas, cuando una persona la estaban conquistando, la historia universal nos dice que estos hombres eran capaces de quitarle la piel a una persona aunque ellos estuvieran vivos, hermanos. Nínive era una ciudad muy cruel. La Biblia dice en el libro de Nahum, el capítulo 3, en el verso 1 y en el verso 19, que la ciudad de Nínive era conocida como la ciudad de derramamiento de sangre. ¿Te puedes imaginar, amigos que están aquí? Una ciudad interesante, hermana Sofía, para evangelizar, ¿no? Donde hay tanta maldad, donde tú llegas allí y se van en contra de ti. Una ciudad muy interesante para evangelizar. La pregunta para nosotros es, ¿de dónde tú eres? ¿A dónde Dios de manera personal, Él te quiere enviar a predicar? Dios llamó a Jonás a pesar de donde él era originario. Nunca debemos olvidar de que Dios también te ha llamado. Aunque parezca extraño, debes entender que el llamado que el Señor nos ha hecho es para el cumplimiento de la misión. Y probablemente esa misión que el Señor te ha colocado puede ser tan complicada. La misión, hermanos, puede ser tan difícil. Pero cuando Dios, hermano, patrocinio, Él te llama, Él no se equivoca para esa gran obra. ¿Y saben, hermanos, qué pasó después de ese llamado? Jonás capítulo 1, en el verso 3, dice la palabra del Señor: pero Jonás entonces se levantó para huir, ¿a dónde? Para huir a Tarsis, de la presencia de ¿quién? De la presencia de Jehová. La historia, hermanos, de Jonás es una historia que aparentemente es extraña, porque Jonás decide, sin dar explicaciones, sin dar argumentos, sin dar razones, dice la palabra del Señor que Jonás entonces decide huir de la presencia de ¿quién? De la presencia de Jehová. ¿Acaso nosotros, hermanos, que estamos aquí, podemos huir de la presencia de Jehová? Podemos huir de los amigos, podemos huir de la familia, podemos huir de los parientes, pero de la presencia de Jehová nadie puede huir.
La palabra del Señor dice en el libro de Jeremías, el capítulo 23, allá en el verso 24, dice el texto bíblico: ¿a dónde huiré de la presencia de Jehová, siendo que Él es un profeta de Dios? ¿Acaso no conocía que de Jehová nadie puede esconderse? Jenny. No solamente eso, la palabra del Señor más adelante dice que de Jehová nadie puede, que también, nadie puede burlarse, hermanos. Este hombre llamado Jonás era un hombre que estaba cegado tal vez por los complejos que él tenía. Era un hombre que estaba cegado tal vez por los temores que él había escuchado oír de la ciudad de Nínive. Y la palabra del Señor dice que Jonás, cuando escuchó ese llamado, él se levantó, pero cuando él se levantó para ir opuesto a la ciudad de Nínive. Dice la palabra del Señor que él entonces fue en dirección contraria. Decidió marchar allá a la ciudad de Tarsis, lejos de obedecer a Dios. Simplemente tal vez en su mente llegó a pensar: heme aquí, envíale a él. Heme aquí, envía a otro. Cuando Dios nos llama, hermanos, para cumplir una misión, solamente tenemos dos respuestas para el Señor: ¿es un sí o es un no? Dijera el apóstol Pablo. No hay una tercera respuesta cuando se trata de cumplir la misión con el Señor. Y la palabra de Dios dice que Jonás entonces decidió elegir la segunda respuesta. Y la segunda respuesta fue, hermana, no. Y la pregunta para ti de manera personal: ¿cuál será tu respuesta para cumplir el llamado? ¿Estarás dispuesto a responder ese llamado? ¿Estarás dispuesto a compartir con otras personas lo que tú tienes que compartir? Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Si tú eres una persona que no ha cumplido con el llamado de Dios, eso quiere decir que tú has estado huyendo de la presencia de Jehová para no cumplir la misión como este hombre. Y recuerda, hermano, que toda respuesta a un mandato de Dios siempre va a tener consecuencias. Cuando de pronto me toca ir a andar en campañas, este año estuve casi todo el año en actividades sin descansar casi. Y cuando llegaba con una persona, le hacía la invitación y me decían: pastor, no quiero nada con Dios, pero se les olvida que a cada respuesta que ellos tienen, tiene consecuencia, hermanos, para bien o para mal. Si tú eres una persona que no decides cumplir con la parte que te corresponde, entonces vas a entender que las tormentas más adelante te van a esperar. Bienvenidos, amigos. Vayan conmigo. Jonás capítulo 1, verso 5. Dice la palabra del Señor. Verso 4. Pero el Señor levantó un gran viento en el mar, y hubo una tempestad, ¿qué cosa? Tan grande que parecía que la nave se iba a romper. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Sin embargo, Jonás había bajado al interior de la nave y se había acostado y dormía, como hermanos, y dormía allí profundamente. ¿Te puedes imaginar a un profeta y en la tempestad él decide dormirse? El profeta, hermanos, no era cualquier profeta. El profeta era un mensajero de Dios, una persona que se encargaba de llevar las buenas nuevas. Jonás era el evangelista, pero dice la Biblia que este evangelista, que este profeta, en vez de estar predicando, estaba, ¿qué cosa? Estaba allí durmiendo. Eso es lo que dice Jonás capítulo 1, verso 5. Y saben, no hay nada de malo, hermanos, en dormir. Es más, se recomienda en los 8 hábitos, hermanos, que es saludable que nosotros podamos dormir. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que hay de extraño aquí de que este hombre decida dormir? Lo extraño radica en la actitud del profeta ante la situación del barco donde él está. La Biblia dice que él estaba durmiendo
mientras el barco estaba atravesando una tempestad que parecía que las olas de esa agua gigantesca que se levantaba, parecía que el barco se partiría. Y dice la palabra del Señor en el verso 4 que toda la embarcación, aquellos marineros estaban desesperando buscando ayuda, pero la Biblia dice que ellos estaban buscando ayuda en los dioses de ellos. Y que ellos estaban clamando a sus dioses. ¿Te puedes imaginar, hermanos? Se supone que el que va en la embarcación es una persona que tiene la verdad presente. Es una persona que tiene el mensaje correcto. Es una persona que tiene la doctrina correcta. Es una persona que tiene la fe bíblica. Pero lejos de predicar o evangelizar aquel barco, simplemente él estaba durmiendo profundamente, como si el problema no fuera problema para él. ¿Acaso, mis amigos, no tenemos vecinos? ¿Acaso no tenemos amigos? ¿Acaso no tenemos familiares? Y muchos de esos amigos que conocemos hoy en día están viviendo en las tormentas. Están viviendo en medio de tempestades, en medio de problemas familiares, en medio de problemas económicos, de una salud que está devastando, en medio de problemas espirituales. ¿Y cuál es la actitud que tú tomas como evangelistas? ¿Qué haces tú cuando tus vecinos están clamando a dioses extraños en el mes de octubre? ¿Qué haces tú cuando la gente está buscando respuestas para su vida? ¿Qué haces tú para ayudar a aquellas personas que buscan soluciones de pronto en los juegos de azares? Cuando aquellas personas van a consultar a espiritistas, ¿qué haces tú? No te pongas a dormir como Jonás se ponía a dormir mientras todo estaba a punto de perecer. Nosotros, hermanos, tenemos una verdad presente y tenemos un mensaje de esperanza que dar con los amigos, con la familia y también con nuestros vecinos y en el lugar de trabajo. No es posible que la gente hoy en día se esté yendo sin esperanza cuando tú y yo tenemos el mayor de la esperanza que dar, que es Cristo Jesús. La palabra del Señor, hermanos, dice en el verso 9 de Jonás 1, dice el texto bíblico. Verso 8 dice el texto bíblico. Entonces le dijeron: decláranos, Jonás, por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y Jonás respondió, verso 9: yo soy hebreo y venero ¿a quién? Venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y que hizo también ¿qué cosa? Que hizo también el mar. Jonás, viéndose que había sido descubierto, Jonás entonces decide confesar quién era él. Él decide confesar de dónde venía. Él decide confesar que él era un hombre, que era un profeta, que le servía al Dios de los cielos, de la tierra y también del mar. Hermanos, ese fue el sermón que Jonás predicó a esos hombres que estaban allí en esa embarcación. Ese fue un sermón, hermanos, en línea para ellos, un sermón pequeño para ellos. Muchas veces nosotros, Jacob, con frecuencia los predicadores, a veces nos esforzamos, a veces los evangelistas se esfuerzan para dar un buen sermón. A veces los evangelistas pasan horas y horas preparando un buen sermón y de pronto se presentan y lo presentan con esmero. Pero al ver el sermón de Jonás, simplemente podemos decir que Jonás no era un buen predicador. Jonás, hermanos, era una persona que tuvo que decir lo que tenía que decir porque no le quedaba de otra que expresar lo que realmente él era hasta ese momento. Y saben,
Y el mensaje que Jonás predicó a ese grupo de marineros fue el mismo mensaje que predicó a la ciudad de Nínive. Porque la palabra del Señor dice en el libro de Jonás capítulo 3, en el verso 4, que cuando Jonás estaba entrando por la ciudad, cuando estaba recorriendo a las personas, su mensaje de él era: de aquí a 40 días Nínive va a ser ¿qué cosa? Nínive va a ser destruida. El sermón de él era un sermón sencillo. El sermón de él era un sermón puntual. El sermón de él ni siquiera estaba bosquejado homiléticamente. Ni siquiera tenía una introducción, ni siquiera tenía un cuerpo, ni siquiera tenía conclusión. No tenía nada de eso. Y saben, nosotros, hermanos, cuando prediquemos, debemos preparar nuestros sermones. Y debemos esforzarnos para presentarlo de la mejor manera. Pero jamás olvidemos, hermanos, que no son las palabras bonitas que convencen a una persona. No son las palabras bonitas que convencen a un corazón. Solo nos corresponde decir: así dice el Señor. Solo nos corresponde decir: escrito ¿qué cosa? Está. No debemos decir más cosas, hermanos, que no son. Debemos presentar la palabra de Dios tal y como está. Por eso el libro de Isaías dice: el que no hablara conforme a esto es porque la verdad no le ha ¿qué cosa? No le ha amanecido. Una extraña conversión ocurrió en aquel lugar. Mira que dice el verso 16 de Jonás 1, hermanos. Dice el texto bíblico: y aquellos hombres temieron al Señor con gran, dice, reverencia. Después de que Jonás le predicó en esa embarcación, temieron. Y dice: y les ofrecieron sacrificios y le prometieron también ¿qué cosa, hermanos? Le ofrecieron también votos hacia Dios. Jonás, hermanos, pudo darse cuenta que la gente aceptó al Dios verdadero. Pero en el verso 10, verso 14 y verso 16 dice que aquellas personas temieron en sobremanera. Clamaron, dice, a Jehová, ofrecieron sacrificio a Jehová y también hicieron votos delante de él. Y saben, hermanos, no fue el sermón que los llevó a hacer eso. No fue el predicador, por más palabras lindas que pudiera usar. Fue Dios, hermanos, quien obró en la conversación, pero también en la conversión de los marineros. Y es que la obra evangelista, hermanos, no es de hombres. La obra evangelística es de ¿quién? Es de Dios. Y la palabra de Jehová nunca va a regresar vacía, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, siempre en cualquier corazón, cuando tú se la presentas, va a hacer eco en la vida de esa linda persona. Y una de las grandes verdades bíblicas, hermanos, y principios, es que todo evangelista debe entender y debe saber que es Dios quien se encarga de utilizarte como un instrumento para llegar a otras personas. Ni siquiera son las palabras bonitas, hermanos, que pronunciamos. Ni siquiera es aquel predicador de renombre y conocido, hermanos. Ni siquiera la logística que nosotros desarrollamos para ganar un corazón. No. Lo que transforma y cambia es el poder de Dios, hermanos. Y no hay nada que se pueda resistir al poder del Espíritu Santo, hermanos. Es por eso, hermanos, que no importa quién seas tú. Puede ser la persona más elocuente, puede ser la persona más preparada, pero también puede ser la persona más humilde, sin letra, como lo fueron los discípulos allá en el aposento alto. Y Dios también puede utilizarte para alcanzar a otras personas para honra y gloria en su santo nombre, hermanos. Ahora yo te pregunto, amigos que están aquí, si Dios pudo obrar en la vida de Jonás, ahora me pregunto a mí mismo, ¿qué puede hacer Dios conmigo? ¿Qué puede hacer Dios contigo? Dios puede hacer muchas cosas que tú no te imaginas. ¿Y saben? La palabra de Jehová dice en el libro de Jonás capítulo 1, 17. Dice el texto bíblico
Entre tanto, el Señor había dispuesto un gran pez que tragó a quién, hermanos, que tragó a Jonás. Es interesante notar que Jonás, él había pedido anteriormente que a él lo echaran al mar para que todo el problema que él había ocasionado allí entonces terminara. Y la palabra del Señor dice que los marineros entonces decidieron echarlo allá al mar. Y efectivamente, tal como había dicho Jonás, el mar dice ¿qué cosa? El mar en ese momento se aquietó. Imagino a Jonás, hermanos, yéndose allá a las profundidades de aquel mar. Imagino a Jonás, hermanos, allá sin esfuerzo, cerrando los ojos y decir en su mente: la muerte para mí me ha llegado. Y saben, cuando todo está a punto de perecer, Dios siempre tiene preparado un gran pez para que tragase al profeta misionero. Cuando todo esté a punto, hermanos, de derribarse, cuando no encontremos salida, Dios siempre va a preparar un gran pez para que tú salgas adelante en medio de la tempestad que estamos pasando muchas veces. ¿Saben? ¿Qué harías tú si fueras Dios al tener un profeta rebelde que no quiere? ¿Qué harías tú si fueras aquella persona que la mandas y no quiere ir a cumplir con la misión? ¿Qué harías? Jonás tal vez en su mente llegó a pensar de que Dios estaba enojado con él. Y saben, hermanos, a veces nosotros estamos buscando la salida para no cumplir con la misión. A veces nosotros preferimos ir allá a las fiestas para no cumplir con la misión. A veces nosotros estamos tan ocupados tanto en el trabajo como Marta, que dejamos lo mejor de cumplir con la misión que nos corresponde. ¿Cuáles son las cosas que están ocupando el lugar para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado? ¿Cuál es? Y saben, hermanos, nosotros hoy en día no estamos vivos por un pez como lo fue Jonás. Hoy en día nosotros estamos vivos por la gracia de Cristo Jesús, hermanos. Y hoy tú estás vivo para que hagas y cumplas la misión de siempre. Y la misión de siempre está en el Evangelio de San Mateo 28:19, que dice: id, ¿y qué cosa? Id y hacer discípulos. Esa ha sido la misión de nosotros. Y saben, la Biblia, hermano, cuenta la historia de Jonás. Y en realidad no es la historia de Jonás. En realidad esta es la historia de Dios. El protagonista no es Jonás. El protagonista siempre va a ser Dios. Los reconocimientos, hermanos, por ganar un alma no es nuestra. Siempre va a ser ¿quién? Siempre va a ser Dios, hermanos. Ahora, hermanos, Dios nos ama tanto que nos ha escogido y nos dio ese privilegio de poder predicar a las demás personas. La Biblia dice que si nosotros calláramos, las piedras, ¿qué cosa, hermanos? Las piedras hablarían. Dios, hermanos, aún pudiera usar también a los animales para predicar. Si lo hizo con esta burra, ¿de quién? Con esta burra de Balaam, hermanos, para hablarle también lo puede hacer. Elena de White dice que Dios pudiera usar aún los ángeles para predicar y el evangelio se expandería, pero ese nunca ha sido el plan. El plan de Dios fue que le dio el privilegio a sus hijos para que puedan compartir la palabra del Señor Jesús, hermanos. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué decides? ¿Decides seguir durmiendo como Jonás? ¿O decides levantarte, pero no ir en contra de la misión, sino ir en la misión que el Señor nos ha dado hasta este momento, hermanos? Ojalá que nuestra mayor decisión sea servir al Señor hasta que Él venga en gloria y majestad, hermanos. Un niño me dijo, pastor, se había bautizado, 14 años, me dice, pastor, estoy dando estudios bíblicos en mi escuela, me dice. Un niño, hermano, 12, 13 años,
llevaba su Biblia y se reunía con sus compañeritos y allí entonces él estudiaba. Dios nos ha colocado en un lugar muy especial para que seamos una lumbrera para aquellas almas que están desesperadas. Hay tantas personas hoy en día que están clamando, que no saben qué hacer, que no saben a dónde ir, que la depresión ha llegado, que tienen problemas. Pero Dios te ha colocado allí para darle esperanza en Cristo Jesús, hermanos. Yo pregunto, hermanos, ¿cuánto de los que estamos aquí queremos cumplir la misión de Cristo Jesús en el lugar donde Él nos coloque, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Que Dios te use y juntos, hermanos, podemos continuar con la misión. Y en esta misión no es nuestra, esta es misión de Dios. Y delante de nosotros siempre va Cristo Jesús, hermanos. Y antes que vayamos a hablar, el Señor estará hablando ese corazón, hermanos. ¿Cuántos lo creen así? Así, hermanos, quisiera invitarles que se coloquen de pie y vamos a invitar a la directora de canto que venga aquí para dirigir ese canto. No te rindas, insiste en la obra que Cristo te encomendó. No te rindas que el tiempo se acaba y pocos obreros son. Has peleado batallas y sabes que Dios a tu lado está. No te rindas y sal a la lucha que sabes que ganarás. Sigue adelante llevando alegría, sigue adelante compartiendo vida. El Evangelio de Cristo tenemos que predicar. No te rindas, tan solo confía en Jesucristo, esperanza de vida. No te rindas, aún hay esperanza en Cristo Jesús. No hay razón ni por qué rendirse si Jesús sigue siendo nuestra esperanza. No te rindas cuando tu familia rechaza tu decisión. No te rindas cuando tus amigos se alejan sin compasión. Elegiste seguir al dador de la vida que un día murió, para darte esperanza de vida y completa salvación. Sigue adelante llevando alegría, sigue adelante compartiendo vida. El Evangelio de Cristo tenemos que predicar. No te rindas, tan solo confía en Jesucristo, esperanza de vida. No te rindas, aún hay esperanza en Cristo Jesús. Sigue adelante llevando alegría, sigue adelante compartiendo vida. El Evangelio de Cristo tenemos que predicar. No te rindas, tan solo confía en Jesucristo, esperanza de vida. No te rindas, aún hay esperanza